Satoshi Tajiri, reconocido por ser el creador de los Pocket Monsters o Pokémons, nació en una familia de clase media japonesa el 28 de agosto de 1965. Buenos días. Doctor Lecter, me llamo Clarice Starling. ¿Puedo hablar con usted? ¿Eres de Jack Crawford? Aunque Anthony Hopkins es recordado por clásicos como El hombre elefante, Drácula, Al filo del peligro, La máscara del zorro y más recientemente la serie de ciencia ficción Westworld, este actor galés se consagró interpretando a Hannibal Lecter. When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor. First stage engine sequence initiated. 3, 2, 1. Elon Musk es uno de los hombres más ricos del mundo. Sus negocios con los coches eléctricos, los viajes espaciales y el acceso a internet vía satélite lo han hecho famoso en todo el mundo. IDCN está contigo, un podcast para hablar de la salud en Nariño. Bueno, y como lo escuchamos, diferentes voces que nos relatan ciertas cosas en esta intro, les cuento. El creador de Pokémon, Satoshi Tajiri, el actor Anthony Hopkins y el innovador Elon Musk son solo algunos ejemplos de personas que han hablado abiertamente sobre su diagnóstico de Asperger. Y justamente ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy en nuestro episodio de este podcast. ¿Qué es este síndrome? ¿Cómo afecta a quienes lo viven? Y para ello tengo dos invitadas muy especiales. Ellas son Lina Cano, madre de un niño diagnosticado con este síndrome de Asperger, y la psicóloga Sara Méndez, a quienes les doy la bienvenida. Bueno, y para entrar en materia con este tema, probablemente es que hemos escuchado, o no, sobre este síndrome de Asperger, pero no sabemos bien de qué se trata. Por eso, Sara, quiero comenzar contigo y que nos expliques qué es este síndrome de Asperger, qué síntomas presenta, cómo se puede identificar tempranamente en los niños para que todas estas personas que nos escuchan entiendan y se acerquen más a este tema. Para empezar, es una condición que afecta la parte neurológica y del desarrollo. Anteriormente se lo diagnosticaba de manera individual. Actualmente está dentro del diagnóstico del espectro autista. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los niños tienen un coeficiente intelectual promedio o superior a los niños normales. También tenemos que tener en cuenta que el niño con Asperger visualiza el mundo de manera diferente y su socialización es de manera diferente a las personas que socializan de manera normal o cotidianamente. Bueno, esto me parece muy importante saberlo porque justamente antes de iniciar el capítulo yo hablaba con ustedes y les comentaba que a pesar de que tenemos la información a la mano en estos tiempos, pues muchas veces no conocemos qué tanto hay a nuestro alrededor. Y ahora quiero pasar contigo, Lina, porque tu niño tiene Asperger y quiero que nos cuentes cómo fue para ti ese proceso de descubrirlo en él. ¿Cuáles fueron esos síntomas que tú pudiste evidenciar o que notaste y cómo se vivió este proceso en tu familia? Y sobre todo para el diagnóstico, ¿cómo se hizo? Bueno, Santiago tiene 6 años. Cuando Santiago nació, pues yo me di cuenta que él actúa diferente a los otros 2 hijos que yo tuve. Era un niño que le gustaba muchísimo estar en la oscuridad. Para él la luz era molesta, pero yo no me daba cuenta en ese momento. Santiago no gateó. Santiago siempre se arrastró en la colita, sentado. Y a los 10 meses iba a cumplir 11, él caminó. Entonces Santiago era un niño que no le gustaba nunca que lo carguen. Siempre quería estar acostado. El contacto conmigo, con las demás otras personas no le gustaba. Él le molestaba, empezaba a llorar. Y los sonidos fuertes, habían sonidos de la olla pitadora, del carro que pasaba pitando, de los niños que gritaban. Él empezaba a llorar y él botaba muchísima saliva. Entonces yo decía, eso no me parece a mí como cotidiano en los niños. Cuando ya empezó a caminar se le torcieron las piernas y yo lo llevé al ortopedista y me dijo, no, es que el niño caminó muy rápido. Hay niños que caminan muy rápido, pero él más rápido, entonces se le torcieron las piernas. Empezó el tratamiento por ortopedia. Después él empezó a sentarse en un sitio de la sala y jugaba 2-3 horas pasando agua de un vaso a otro. Entonces ese era lo que él hacía, pasaba el agua y no podía uno quitarlo de allí porque pues inmediatamente ya reaccionaba mal. Y empezó él a decir los colores. Él todavía no estaba estudiando y él empezó a decir los colores. Entonces me parecía extraño porque pues uno sí juega con los niños, pero a esa edad no le enseña todavía cosas de esas. Cuando él ya empezó a dar pruebas de que los sonidos le molestaban, que yo me empecé a dar cuenta,
Entonces, él era solamente hacer una cosa siempre. Siempre hacía lo mismo todos los días hacía lo mismo. Entonces yo le ponía a hacer otras cosas y no le llamaba la atención, pero él quería tener todo en un orden, todo en un fila, todo en grupo o él en el centro y las cosas alrededor de él. Y se quedaba sentado allí viéndolas. Entonces yo decía, a mí no me parece que esto sea normal. Entonces lo llevé donde el pediatra y el pediatra me dijo, no, hay niños que se entretienen así y juegan así. Entonces yo dije, bueno, pues ha de ser así. Siguió creciendo y ya él empezó a hablar y empezó a decir los nombres de cosas que él no conocía. Empezaba a hablar como si fuera una persona adulta. Y no le gustaba jugar con niños, sino con personas adultas. Se acercaba más a las personas adultas, pero él siempre las saludaba de espaldas. Él nunca les daba un abrazo. Él les ponía de espaldas a las personas que lo querían saludar. Entonces yo decía, no. Una amiga, una doctora que la amo con todo mi corazón, ella me ayudó y me dijo, llévalo donde un especialista, ella me dio el nombre. Yo lo llevé y entonces él se sentó en un escritorio y lo puso a Santiago con lápices a que escribiera. Y el doctor hablaba conmigo y hablaba conmigo. Y Santiago estaba escribiendo en la hoja. Cuando ya terminó de atenderme a mí, porque estaba hablando conmigo, él lo volteó a Santiago y le dijo, ¿qué color es esto que estoy jugando? Que yo no me había dado cuenta que el doctor estaba jugando con algo. Entonces Santiago lo miró y le dijo, es azul. Entonces él fue y le hizo unas pruebas y él me dijo, mira, tu hijo tiene un síndrome que es un autismo. Entonces cuando él dijo autismo yo me senté y entonces me dijo, él tiene un síndrome que se llama el síndrome de Asperger. Y yo me quedé más sentada porque yo le dije, doctor, ¿eso qué es? ¿El niño está enfermo? ¿Qué tiene? Me dijo, él tiene un síndrome de alto rendimiento. Es un Asperger de alto rendimiento. Entonces yo le dije, ¿eso qué es? Entonces me dijo, necesito que estudies porque no te puedo explicar de todo lo que trata en este momento. Dijo, pero tienes un diamante en tu casa. Estudia y cuando sepas de qué se trata, vienes. Pues me puse a estudiar, leí y no, son muchísimas cosas que uno tiene que aprender del Asperger. Y entonces empecé allá a terapia y lo seguí llevando con el doctor. Después me tocaba llevarlo con la EPS. Entonces los trataban todos juntos y era muy caótico para Santiago. Entonces empecé yo en la casa, a educarlo en casa, a estudiar, a mirar cuáles eran los comportamientos de él. Es como si fuera en un gimnasio, hay que entrenarlo. Entonces él ya sabe que todo el mundo hay que saludarlo, hay personas que no le contestan. Entonces él me dice, ellos no saludan. Le dije, de pronto no te escuchó. Entonces todos los días hay que irlo entrenando. Y Santiago come unas 3 cosas los 6 años que tiene, él no come más. Él no come ningún tipo de proteína, no come ningún tipo de carne, no come nada que sea proteína. Entonces ha sido otra cosa que me ha tocado trabajar con él porque tengo que ir solventándole la parte nutricional y siempre me dicen está gordo, claro, siempre come lo mismo. Pero entonces esa parte me decía el neuro, tal vez cuando tenga 25 años vaya a comer algún tipo de proteína, no lo sabemos, pero él por ahora no la va a comer. Lina, aquí me surgen 2 dudas y es, ¿cómo fue este proceso con tus otros hijos? Porque tú me comentabas que tienes otros 2 hijos y que a veces es complejo también tratar el tema con ellos. Pero ese relacionamiento con los hermanos de Santiago, ¿cómo fue el proceso? Porque de todo lo que nos has dicho, pues tú siempre has tratado es de buscarle entendimiento al niño para saber cómo ayudarlo o cómo desenvolverse también dentro de este mundo que es el Asperger. Y lo otro es que me causa mucha curiosidad esto de las comidas, cómo se dio cuenta en su proceso que no comía otros alimentos más que estos 3 que tú mencionas. Bueno, ellos son muy sensibles en la parte de las texturas y en la parte visual. O sea, él no entiende muchas cosas, pero hay cosas que le causan definitivamente repugnancia. Me decía el neuro que es muy difícil explicarlo, pero hay cosas que él ve y definitivamente él reacciona a eso. Es como los sonidos. Él decía, si siente un sonido, si tiene una marquilla en una camiseta, él le duele. Entonces es sentir dolor, comer carne, porque su cuerpo no lo tolera, su boquita no acepta ciertas texturas, entre ellas la carne. Y entonces me toca solventarle toda esa parte, tratando como de conversar con él, se le mira esto, tengo que decirle tiene proteínas, vitaminas, minerales, todo lo que contiene para que él me diga voy a probar. Si ve que lo acepta, lo come, si no, no. Entonces ha sido un poco complicado con eso. Y la parte con mis hijos, ellos son más grandes. Mi hijo pues nació muchísimos años después que ellos. Entonces ellos piensan que era pataleta. Ya. Que era el niño pues que el consentido. Pero en realidad después les fui explicando, les enviaba videos, les enviaba audios, les mostraba las citas con el médico, le hicieron a Santiago, le hicieron muchísimas pruebas. Entonces ellos ya empezaron a aceptarlo, pero yo les dije no lo acepten como si estuviera enfermo porque él no está enfermo. Él tiene un síndrome, que es un síndrome que lo podemos aprovechar para que él se desarrolle mucho mejor, pero no lo regañen. O sea, porque Santiago mira una cara
él te mira y él voltea, porque no te va a mantener la mirada, o sea, él te mira y él voltea, pero él se queda pensando. Entonces Santiago gira los ojos hacia un lado, entonces yo me doy cuenta que él está analizando qué pasa. Entonces toca decirle, no está enojada, simplemente ella está callada o está pensando. Entonces él piensa que todo el mundo está enojado cuando no le responde. Entonces con ellos me ha tocado trabajar eso. Mi hija pues ahora es trabajadora social, entonces gracias a Dios le tocó aprender también mucho de eso. Y mi hijo pues también le hemos mostrado muchísimas cosas, y Santiago todos los días le demuestra a él que él es muy capaz de hacer muchísimas cosas. Y Santiago sabe más cosas que ellos dos. Qué alegría en eso, pero es todo un proceso también, y sobre todo me parece que entender su forma de expresarse y de cómo entienden también las emociones en otras personas es diferente y muy particular. Ahora, Sara, cuéntanos por favor qué tipo de acompañamiento psicológico terapéutico se recomienda justamente para los niños con Asperger. Y aquí me surge la duda si es necesario siempre el seguimiento con un psicólogo, si se debe derivar con un neuropsicólogo, si es con un psiquiatra. Cuéntanos más al respecto para que podamos comprender más desde la parte clínica cómo es el proceso que se debe llevar. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el síndrome le puede dar a cualquier tipo de persona, sin importar su género, su cultura, su entorno social. Últimamente, en los últimos estudios se ha detectado que da más en los niños que en las niñas. Esto tiene una razón, es que porque las niñas empiezan a imitar o adaptarse a las otras niñas el tipo de comportamiento, y hace que los síntomas no presenten tan fuerte. Entonces, por eso se deduce que se diagnostica más en niños que en niñas. En primer lugar, posterior a mirar estos síntomas, si su hijo de pronto al emocionarse se mueve excesivamente, se balancea, camina muy rápido, digamos usted le cuenta un chiste y su faceta gestual es igual, no presenta emociones, es muy plano, se hacen unas rutas. Entonces se va con medicina general, se presenta estos síntomas, el médico general por lo general lo manda a psicología y el psicólogo determina un neuropsicólogo. Es importante que el especialista diagnostique, se hacen unas pruebas para diagnosticar qué tipo de trastorno del espectro autista tiene, si es Asperger o autismo tipo 1, tipo 2, y posterior a esto se hace algún tipo de seguimiento y terapias. Sara, ¿qué recomendaciones les darías a los padres justamente para que puedan identificar a tiempo el Asperger? Digamos que como padres empezamos a notar algo particular y preferimos esperar o llevarlo con el médico que siempre conocemos, que es como el médico general, pero a veces el tema de la psicología, de la neuropsicología, incluso de la psiquiatría nos da un poco de temor por lo que pueda representar. Pero ¿cómo desmitificamos esto para que los padres identifiquen a tiempo y puedan llevar a sus niños para darles la atención que requieren? Bueno, estos chiquiticos desde muy temprana edad presentan algunos síntomas como muy enfocados o muy claves. El primero es que no presentan contacto visual, ellos nunca lo van a mirar a los ojos. Les cuesta cumplir las reglas sociales o las reglas normales que cada individuo cumple. Los sonidos, o sea, ellos se desesperan al sentir sonidos muy agudos, sobre todo muy fuertes. Se ponen de puntillitas y empiezan a caminar hacia atrás. Por lo general no suelen gatear. Movimientos repetitivos, por ejemplo, Santiago, el vaso del agua, es el mismo movimiento repetitivamente y se pueden quedar horas así, o se pueden maquillar, o cuando están muy emocionados o les afecta algo, empiezan a temblar sus manitos de manera excesiva. Entonces estos son algunos síntomas claves que puede generar, digamos, esta alerta para llevarlo al especialista. Más sin embargo, el único que puede diagnosticar es el especialista, porque puede ser otro tipo de trastorno. A los padres, principalmente, decirles que no es una enfermedad, es un trastorno. Ya no condicionemos a nuestros hijos a decir, no, es que es una enfermedad, porque no lo es. Es importante estos espacios de salud y de conocimiento, puesto que el niño no solo convive con los padres, sino que va a tener que convivir con la sociedad. En el colegio que se eduquen los profes, nosotros entendemos que tienen muchos niños, pero así como dan
temas de relaciones sexuales, de promoción y prevención de consumo de sustancias psicoactivas, y debería haber este tipo de temas. Si tenemos un compañerito con trastornos del espectro autista, cualquier tipo de trastorno del espectro autista, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, trastorno de chicos superdotados, que los compañeros no saben cómo adaptarse al niño y muchas veces lo aíslan, le hacen bullying, y los profesores también lo competen como de pronto no puedo con él, no sé qué hacer. Entonces sí sería como bueno ampliar este tipo de información. Sería bueno también educarnos a nosotros como padres, como sociedad, a ser más empáticos en este tipo de temas y no a tratar de evitarlos para no hacerles daño, sino informarnos y mirar cómo podemos adaptarnos a ellos para que ellos también se sientan parte de la sociedad. Qué información tan importante, justamente porque hablamos de esta época en la que estamos, que es la era de la información y que tenemos prácticamente todo a la mano. Entonces, esa invitación me parece importante para saber cómo también nosotros tratar a las personas con Asperger o con otro tipo de diagnósticos y poderlos incluir, porque no son los raros, hacen parte de nuestra sociedad. Y justamente, Lina, quiero finalizar una pregunta contigo, y es ¿qué consejo tú les darías a los padres que están pasando por lo mismo que tú, que notan algo particular en sus hijos? ¿Qué podrían hacer? Y, por ejemplo, también cómo me da harta curiosidad es cómo comportarse los padres frente a los niños, porque también eso influye mucho, la conducta que nosotros tenemos en su desarrollo y en su crecimiento. Y ya que hablamos de que tienen muchas capacidades, y lo que te decía el médico que me pareció muy bonito, que es un diamante en casa, ¿qué talentos se les pueden explotar también a estos niños? Principalmente estos niños, hablo personalmente por Santiago, son niños que te enseñan la paciencia, la voluntad, el tener fuerza, el todos los días decirle a tu hijo, a ellos hay que decirles porque los amas, hay que decirles porque lo amas, él no entiende que tú lo amas, tienes que decirle porque lo amas, porque te cuido, porque te baño, porque te llevo a pasear, te doy de comer, quiero que estés bien, quiero que no estés enfermos. Hay que explicarles todo eso porque ellos no lo van a entender, solamente se le te amo. Y el hecho de que su hijo tenga situaciones diferentes a otros niños, tienes que darte cuenta, tienes que conocer a tu hijo. Así tengas 10, tienes que conocerlo, porque tu hijo la marquilla le molesta, tu hijo el sonido le molesta, tu hijo tiene actitudes diferentes a los demás, entonces tienes que decir, esto es lo que le gusta. Tu hijo no va a conocer tu cara de felicidad, simplemente tienes que decirle, ¿te gusta esto? Vamos a hacerlo. Si tú te sientes con él, Santiago te habla de todos los planetas, te dice cuál es más grande, más pequeño, más calor, más frío, dónde hay agua, dónde hay no, y yo no entiendo absolutamente nada de eso. Pero yo me siento con él y yo le digo, entonces cuéntame, o sea, darles la importancia que tienen ellos y ellos exploran, ellos empiezan a explorar. Hay niños que ahora con el celular y todo ese poco de cosas, pues uno dice, no, es que el niño aprendió en el celular y por eso es que se comporta así. No, estos niños son totalmente diferentes. Santiago utiliza el celular para educarse, él se educa con el celular. Entonces hay que estar uno pendiente del niño de qué está haciendo. Hay que tener muchísima paciencia, educarse, leer muchísimo, me ha servido mucho leer. Y entonces yo le digo, mira, ¿sabes que Messi tiene Asperger? Y entonces me dice, ¿quién es Messi? Yo le digo, Messi es un jugador de fútbol, él solamente piensa en jugar fútbol. Entonces me dice, o sea que él es que muy inteligente, él es totalmente inteligente como tú. Entonces todo eso a él se le queda y yo tengo que ir donde la gente es más terrible, porque uno va donde las personas y dicen, ¿qué niño tan inteligente? ¿El que tiene? Piensan que él tiene, que tiene algo. Entonces yo les digo, no, él es muy inteligente y él lee mucho. Porque a todo el mundo no se le para esa información porque hay gente que no la entiende. Si los profesores a veces no lo entienden, ellos tampoco. Entonces hay situaciones donde uno mejor lo haces con tu hijo, con tu familia, en el entorno, y cuando sale a jugar, tú tienes que estar ahí. O sea, ellos sí necesitan que uno esté todo el tiempo con ellos. Porque si van a jugar, él no entiende las reglas de los otros niños, porque si dicen correr por esta línea, él solamente va a correr por esa línea. Y el otro niño salió corriendo como pudo y llegó primero que él. Pero entonces ahí viene el problema, porque él dice, sí dijeron correr por esta línea, ¿por qué ganó él si no fue por esa línea? Entonces ahí es donde entra la mamá a explicarle por qué el niño corre así y él no. Y es un poquito desgastante, pero es amor a sus hijos y querer que sus hijos cuando sean grandes se puedan ellos valer por sí solos, y que son niños muy amorosos, o sea, el amor del mundo que uno quisiera tener, lo tiene con ellos. Entonces paciencia, amor, estudiar muchísimo y pensar que tus hijos son niños excepcionales. Me parece muy lindo este consejo, porque el amor y el acompañamiento que se les puede brindar a los hijos es lo mejor.
Sara y Lina, ha sido un gusto tenerlas en este espacio y como hemos escuchado hoy, el síndrome de Asperger es solo una parte de la identidad de una persona y entender sus características nos ayuda a crear un entorno más inclusivo y más comprensivo. Para cerrar este episodio, invito a todos nuestros escuchas a reflexionar. Cada persona es un universo único y lo que puede parecer un desafío para algunos puede ser una oportunidad para aprender y crecer juntos. Aprendamos a abrazar nuestras diferencias y apoyarnos unos a otros, porque al final lo que nos hace humanos es nuestra capacidad de comprendernos. Nos escuchamos en un próximo episodio del podcast IDCN está contigo.